Vale, perfecto. Pues nada, bienvenidos a una sesión nueva de la asignatura. Os agradezco a todos los que estáis aquí conectados para el seguimiento de la clase. Al principio me veía solo yo en la clase, pero bueno, luego se han ido conectando pues Mauricio, Natalia, Andrea, Alba. Nada, bienvenidos a todos y los que veréis esta sesión en diferido, pues también daros la bienvenida, ¿no? La clase de hoy la tenemos estructurada en dos apartados, como os anuncié en el foro. Un primer apartado de enunciación de la actividad 2, que es continuación de la primera, y luego la segunda parte de la clase la vamos a dedicar ya a la siguiente fase del proceso de Design Thinking, que es la de ideación, pero antes de meternos de lleno en ella, que la vamos a ver la semana que viene, vamos a trabajar el tema del pensamiento divergente, ¿no? Como motor para calentar motores, como se suele decir, para trabajar esa fase de ideación, ¿no? Entonces, tanto la actividad 2 es continuación de lo que hemos visto como lo que vamos a ver luego a nivel de contenidos. Sí que os pido un seguimiento de actividades, de temas, porque es todo un proceso. Entonces, en el momento que no lo llevemos al día, pues nos va a costar ir entendiendo cómo van los pasos, ¿no? Hoy vamos a presentar la actividad 2, que es un Empathy Map, que ya la habéis trabajado en otra asignatura. No pasa nada que se solape, porque aquí lo vais a ubicar dentro de todo ese proceso de Design Thinking que vais a necesitar para lo que es vuestro trabajo profesional e incluso para el TFM, cuando me habéis planteado ya incluso la semana pasada que si utilizaríais esta metodología, pues obviamente, ¿no? El tribunal va a valorar que utilicéis esta metodología. Y lo que habéis visto en las asignaturas lo encajáis en esta, ¿no? Son piezas que habéis ido viendo, igual que técnicas de creatividad que habéis estado viendo, pues las vais a encajar aquí. Entonces, esta asignatura es como, ¿no? Recoger todo lo que vais viendo también en parte de otras asignaturas, lógicamente, ¿no? Entonces, es una dilación y para no alargarme mucho más, es una actividad muy sencilla. Es continuación de la actividad uno, que la actividad uno ya he visto que la habéis subido, que está entregada. Hay algunos que jugáis con el tiempo, que es increíble, ¿no? Es decir, arriesgáis mucho. He visto que la habéis entregado pues como 20 minutos después, 30 minutos después. Cuidado con estas cosas porque si nos falla internet en ese momento, la actividad queda como no entregada. E incluso he visto alguna que se ha entregado un día después. Eso penalizará, lógicamente, por un principio de equidad y de que todos tenemos unas fechas de entrega, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya he empezado a revisarlas, tienen buena pinta lo que estoy viendo, se entiende bastante bien, pero bueno, ya la semana que viene tendremos la clase de resolución de la actividad y ya os daré todo el feedback a cada uno de los equipos, ¿de acuerdo? Os irá llegando a medida que vaya revisando, os va llegando el feedback. Es un feedback general exactamente igual a cada uno de los miembros del equipo, ¿vale? Y luego ya por apartados de la rúbrica os voy poniendo la puntuación, ¿no? De cada uno de los apartados de la rúbrica. Y luego pues lo dedicaremos la semana que viene para comentar. Bien, pues hemos elaborado tres user person, ¿no? Si tenemos bien elaborados los tres user person, pues ahora vamos a hacer los tres Empathy Map, ¿no? Los tres mapas de empatía correspondientes para que veáis la complementariedad y diferencia de estas dos herramientas. Y como bien preguntabais en el foro, son herramientas que todavía están dentro de la fase de empatía, ¿no? La pregunta que me realizabais en el foro es, pero claro, el How Meet We y el Value Proposition Canvas, y por eso es tan importante que sigáis la asignatura al día cada una de las herramientas. En el examen se va a ir preguntando cada una de estas herramientas que las apliquéis a casos reales, ¿no? Entonces, el How Meet We y el Point of View, que es el contexto, el How Meet We es la definición del problema, y el Value Proposition Canvas es para definir convergencia. Mientras que el Empathy Map y el User Person estamos en la fase final de empatía, de concluir quién es nuestro usuario. Ya sabemos quién es nuestro usuario, hemos definido tres usuarios de Netflix, ahora vamos a ver qué tres mapas de empatía para que veáis la complementariedad de técnicas, como os decía. Y si tuviéramos que hacerlo, que lo vais a hacer en la actividad 3, en la actividad 3 es como el compendio de todo, en la actividad 3 vais a tener que definir el problema y luego vais a tener que idear y tenéis que incluso prototipar, ¿no? Es decir, vais a ver todo el proceso completo. Es como la actividad más transversal, ¿no? En la actividad 3. En esta actividad 2 vamos a seguir con la continuidad de la primera y lo que vamos a hacer es tranquilos desde el punto de vista de que si esos tres usuarios no están del todo bien definidos, pues con esta actividad 2 vais a poder mejorar, ¿no? Es decir, entenderme, no es que volváis a hacer la actividad uno,
pero si hay algún fallo, hay algún error, yo os comentaré en el feedback cosas que hay que mejorar y a lo mejor la calificación no es la esperada, bueno, pues tenéis esta actividad 2 para mejorar estos tres usuarios, ¿no? Porque son herramientas complementarias. ¿Se entiende? Es decir, lo que vamos a hacer es complementar esos tres user person, ¿ok, Natalia? Y lo vais a hacer, lo vais a complementar con los tres. Por eso que si hay algo de mejora todavía, no os preocupéis, ¿no? Que no estamos todavía en como la fase final, ¿no? Que vamos a tener como este complemento, ¿no? Esta actividad. Entonces, vamos a seguir trabajando con Netflix y ya tenemos los tres users. Voy a valorar muchos que esos tres users estén basados bien en entrevistas, ¿no? Y en toda la investigación previa y cómo lo habéis trabajado desde el punto de vista de la IA, recordad. Y aquí puntúo, es decir, el que solamente pone los PROM y ya está, pues va a tener menos nota que el que interactúa con los PROM, le pide más información, hace un pensamiento crítico de la respuesta, ¿no? Es decir, que esto lo veremos cuando corrijamos la actividad, ¿no? Bien, pues ya sabemos quién son, ¿no? Nuestros tres usuarios, sus tres necesidades, sus tres puntos de dolor, ¿no? Cada uno son patrones. Recordar que estamos hablando de patrones y que estos patrones, bueno, pues nos permiten tener tres arquetipos, tres posibles usuarios. Ahora lo que vamos a hacer, nos pide Netflix y seguimos pensando que es nuestro cliente. Siempre las presentaciones, hacerlas pensando en que las estáis haciendo para un cliente, no para mí, no para David Alameda, sino para un cliente, para Netflix. Os pide que hagáis el mapa de empatía de cada uno de estos user person, ¿no? El mapa de empatía lo habéis visto en otra asignatura y aquí también lo hemos repasado, entonces se trata de eso, de que lo ubiquéis dentro de todo el proceso de design thinking. Por eso esto está coordinado con el resto de asignaturas, de que yo volví a recoger el mapa de empatía para que lo ubiquéis bien dentro de todo lo que es el proceso de pensamiento de diseño. Sin un user person y sin un mapa de empatía, no sabremos para quién vamos a resolver un problema, ¿no? Para quién vamos a diseñar esa solución, ¿no? Entonces, tenemos esos tres users y lo que se trata es de que elaboremos ese mapa de empatía, ¿no? Y lo que tenemos que considerar es pues, los apartados típicos que tiene un mapa de empatía. ¿Qué tiene que hacer para conseguir una serie de beneficios? Las tareas, qué le afecta, ¿no? Las influencias, la parte de sentimientos, los puntos de dolor y el objetivo general. Recordar que el user es más comportamental, ¿no? De qué hace y de quién es, mientras que el mapa de empatía es más emocional. Esas serían las grandes diferencias, ¿no? Entre las dos herramientas. Entonces, quiero ver cómo tratáis estas variables en cada una de las herramientas, ¿no? Ya está, así simplemente es hacer esos tres mapas de empatía. No tiene más misterio. La actividad es una actividad bastante sencilla. Vais a tardar poco en realizarla, pero ser cuál es la parte delicada, el que haya una buena diferenciación de tareas, de influencias, de sentimientos, puntos de dolor y objetivo general, ¿no? Que piensa, que siente, que oye, a recordar, ¿no? Cómo es un mapa de empatía entre esos tres users. Y ahí os vais a dar cuenta de si hay diferencias entre los tres users o no, y que a lo mejor pues dos de los users podrían ser el mismo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es decir, que cuando os pongáis a elaborar los mapas de empatía os podéis encontrar que digáis, anda, pues es que resulta que lo que dice, lo que oye, lo que ve, las tareas, los obstáculos, ¿no? Y lo que quiere, pues son muy parecidos entre estos dos. Pues a lo mejor nos hemos equivocado y debería ser el mismo, ¿no? Y nos estamos dejando algún user sin trabajar, bueno, pues daré feedback, ¿no? En función de cómo habéis trabajado esos user y por lo ende en los mapas de empatía, ¿no? 4 páginas, no necesitáis más, ¿no? Mi consejo, y aquí también voy a revisar bien que cumplís las extensiones en los trabajos. Otra cosa que también me voy a ir fijando mucho, que ya he empezado a revisar en la actividad uno, es si sabéis siempre, de cara a un cliente, el definir bien el reto que os ha pedido. En este caso son tres mapas de empatía. ¿Por qué digo esto? Porque si no incluimos portada ni anexos, tendríamos 4 páginas. Tres, clarísimamente, serían para qué, ¿no? Una por mapa de empatía. Me queda una, ¿no? Pues la de definir bien el reto, de dónde venimos de definir tres users, ya nos pide Netflix
y que defináis un poco en qué consiste el mapa de empatía y por qué os están pidiendo ese mapa de empatía, ¿no? Esa típica diapositiva introductoria de reto, de qué es lo que me está pidiendo un cliente, de que si he entendido bien, ¿no? La demanda de ese cliente, acostumbrados siempre a hacerla, ¿de acuerdo? Cuando tengáis que hacer una presentación a una marca de lo que os haya pedido, ¿no? Del diseño de una experiencia, de una mejora de un servicio. Bueno, hemos entendido bien lo que nos está pidiendo, pues ya sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y esto es muy habitual, quizás porque yo vengo del ámbito también de la publicidad, es muy habitual en estrategia, lo hacíamos siempre, ¿no? Este es el reto estratégico, qué es lo que tenemos que resolver y ahora vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Pues en este caso, nuestra portada, página uno, página 2, de dónde venimos, ese reto, esos tres users, quién eran, ¿no? Recordármelo, ¿vale? Para que yo lo tenga presente, pues eran José Manuel, eran Mari Carmen y la familia Pérez, que tenían estas características, pues vamos a hacer, ¿no? Página 3 4 y 5 sin cortar portada, sería una slide dedicada a cada uno de los mapas de empatía, ¿vale? ¿Dudas? Lo podéis hacer en Word o lo más lógico es que lo hagáis en una presentación de PPT, ¿no? Un estilo libre, siempre con los colores corporativos, ¿no? De vuestro cliente, se agradece, ¿no? Es que habéis entendido bien su lógica y se entrega el 19 de mayo y resolveremos la actividad la semana siguiente. Aquí es una semana de diferencia, no como esta, que son 2 semanas de diferencia. ¿De acuerdo, Natalia? Gracias, David. Sí, me queda la duda si en este caso también vamos a utilizar inteligencia artificial y te No, en este no se pide. En este ya no se pide. Se nuestros pedía, prompts era o cómo sería. obligatorio, claro, era obligatorio en la primera, por eso habéis puesto los prompts. Aquí veis que no he mencionado nada, ¿no? Si no, no vamos a utilizar la inteligencia artificial. Vamos a intentar nosotros conceptualizar esos mapas de empatía a partir de los users que habéis definido en la fase anterior, ¿no? Os podréis apoyar, lógicamente, ¿no? Pero no tenéis que hacer todo ese proceso ni es una variable de la rúbrica, ¿no? Veis aquí que la rúbrica es más el mapa de empatía per se, ¿no? Es lo que más me interesa que terminamos de pulir en el máster, ¿no? El que sepamos hacer bien user person y mapas de empatía, ¿no? Veis que, por ejemplo, para cada mapa de empatía se definen las tareas, 2 puntos, ¿no? Se definen los sentimientos, veis que son los apartados de un mapa de empatía. Se definen las influencias, se definen los puntos de dolor y se definen los objetivos generales, ¿no? Aquí tendríamos los apartados típicos de un mapa de empatía. Y luego hay 0,5 puntos dedicados pues, al soporte visual, como habéis hecho sus mapas de empatía, ¿no? O sea, es una imagen, un diagrama, figuras, una infografía. Aquí tampoco hace falta que diseñéis cosas muy diferentes. Tenéis en internet plantillas de mapas de empatía vacías para que vosotros rellenéis, ¿de acuerdo? Que eso no os compliquéis mucho. Se le podría pedir efectivamente a la IA que una vez que tengáis la información se la deis y le digáis, ahora hazme el diseño, pero es que tampoco es, en este caso no es muy necesario porque tenéis plantillas ya creadas, ¿no? No le tenéis que pedir que os cree una plantilla, ¿vale? Bien, es sencilla, ¿no? Esta actividad es sencilla, donde vamos a poner ya toda la fuerza final y donde me interesa mucho, pues si algún equipo pues no va teniendo, a ver, no un buen resultado, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, pues que hubiera tenido mejor resultado, bueno, ya le dedicaremos la tercera actividad para subir, ¿no? En todo caso. Todavía es verdad que he revisado un poco por encima los trabajos de la actividad uno, pero ahora ya me tengo que poner a dar los feedback y a calificar cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues si todo ok, de todas las maneras ya sabéis que tenéis ahí el foro y os lo voy contestando, las dudas que tengáis. Sobre todo el objetivo de la actividad es que veamos las diferencias entre el user person y un mapa de empatía, ¿no? Esto es la parte emocional y el user person es la parte de quién es y lo que hace, ¿no? A nivel comportamental. Recordar en una de las sesiones, recuperarla, que las tenéis grabadas, la que yo os presentaba, la actividad uno donde la actividad uno os daba teoría. No sé si acordáis que os ponía además las diferencias entre ambas herramientas. E incluso en la clase anterior veíamos el ejemplo de Nike, ¿os acordáis? De este corredor, ¿verdad? Este chico, donde veíamos el ejemplo del mapa de empatía de user person. Y además que también lo habéis visto ya en otras asignaturas, ¿vale? Bien, pues vamos a dedicar el resto de la clase a trabajar el tema de divergencia.
A mí me parece un tema bastante interesante porque, a ver, déjame un segundo que busque el documento y ya estoy con vosotros compartiéndolo. Aquí lo tengo. Vale, ubico. Este tema hay que ubicarlo, ¿no? Este tema es que lo tenéis en los apuntes, donde vamos a repasar los principales conceptos, como hacemos siempre en las clases. No es una fase en sí de design thinking, de la metodología de pensamiento de diseño, sino que es un pensamiento, es decir, es un mindset. Aquí vamos a hablar de mindset, ¿no? ¿Qué mindset debemos tener? ¿Qué pensamiento tenemos que tener para afrontar la siguiente fase del pensamiento de diseño, la metodología del design thinking? Hemos visto la fase de empatía y la fase de definir. La tercera fase es la de ideación. Bien, no podemos llegar a idear, que es otra vez fase divergente, si no hemos pasado por este pensamiento, si no logramos en los equipos un pensamiento divergente. Y a la vez, una vez que se generen muchas ideas, tenemos que también ser capaces o tenéis que adquirir la competencia, no solamente de saber, de poner a vuestros equipos cuando trabajéis en esta metodología en la divergencia, que no es sencillo, porque esto toca mucho con el tema de lo que se entiende por creatividad, ¿no? Habéis tenido también la asignatura de creatividad y aquí lo voy a repasar, ¿no? Hay muchos frenos a esto de la creatividad. Se piensa que la creatividad solamente la tienen los niños, los artistas, ¿no? Los publicistas. Pero la creatividad la tenemos todos, desde que organizamos nuestro menú diario hasta cómo nos organizamos la agenda diaria. Aún somos bastante creativos, ¿verdad? Es decir, la creatividad del ser humano. Os recomiendo el libro de Homo Sapiens, no sé si lo habéis leído ya. Pues este libro vais a ver que desde el principio de la humanidad el ser humano es creativo para resolver los problemas que se va encontrando en todo lo que es el desarrollo de la humanidad, ¿no? Os lo recomiendo porque ayuda mucho a entender. Hay mucha literatura, ¿eh? Yo, si queréis, os paso también sobre todo este tema del pensamiento divergente y convergente, ¿no? Entonces, tenemos que saber disparar, lograr que los equipos disparen muchas ideas en la fase de ideación y también tenemos que saber cómo seleccionamos, ¿no? Porque nos podemos equivocar en seleccionar la idea con la cual vamos a trabajar ya luego las siguientes fases del design thinking. Por eso este tema, más que una fase, no es una fase en concreto, es el tema 7 que veremos la semana que viene, donde veremos ya cómo se hace la ideación y ahí vamos a ver más herramientas. Es que estamos hablando de herramientas en cada clase, iros haciendo ese diccionario diario de herramientas, porque vamos a ver bastantes en el tema 7 sobre herramientas desde un clásico brainstorming que conocéis todos para idear como más herramientas, ¿no? Para estimular el pensamiento divergente. Este tema es más para repasar en qué consiste esto de la divergencia y cómo luego lo podemos resolver desde un punto de vista convergente, ¿no? Y que vayamos teniendo, y aquí os invito a que vayáis teniendo este pensamiento en lo que es vuestra vida diaria, no solamente cuando gestionéis un proyecto, ¿no? Y trabajéis con equipos, porque ayuda mucho. Si favorecemos mucho esto de la divergencia, nos va a ayudar mucho. Este mindset lo favorecemos mucho, nos va a ayudar mucho a ser más creativos, a buscar soluciones innovadoras, ¿no? Que eso se trata, ¿no? Para poder crear experiencias innovadoras, ¿no? Vamos a ver algunas diferencias entre lo que es divergencia creativa y proceso creativo. Yo creo que es tan interesante que repasemos las diferencias. También que algunas veces se consideran como sinónimos lo que es creatividad e innovación, y no es lo mismo. ¿No? Y ejercicios. A mí lo que me interesa mucho son los ejercicios. Y la última parte, seguramente que habréis oído hablar de ello, ¿no? ¿Habéis oído hablar de los sesgos cognitivos? ¿Os suena esto de los sesgos cognitivos? Pensar rápido, pensar despacio, el famoso libro del premio Nobel. Sí, algo he aplicado en algunas campañas. Vale, es que es importante, ¿verdad? Porque luego, ¿cómo pensamos, ¿no? En ¿qué es lo que frena esta creatividad, esta divergencia? Y son los sesgos cognitivos, ¿no? Que esto lo vamos a aplicar aquí, lo vamos a repasar, pero es de también que lo utilizamos todos como personas, ¿no? Como consumidores, en publicidad, en las campañas, pues, ¿no? Vale, por lo tanto, los dos problemas. A ver el chat. Vale, Alba dice que sí, ¿no? Que le es familiar. Vale, os traigo ejemplos. No creo que me dé tiempo a ver todos hoy, pero veremos algunos ejemplos de los sesgos cognitivos cómo aplican, ¿no? Pues que veamos cómo podemos aplicar
el pensamiento divergente y tener esa confianza creativa. Hoy es una clase, una sesión de eso, de tener esta confianza creativa, recuperarla y que la podamos fomentar en nuestros equipos, ¿no? O cuando estemos trabajando el pensamiento de diseño. Y que dentro de esta confianza creativa y de la búsqueda de ideación que vamos a trabajar en la siguiente etapa, pues efectivamente hay una serie de sesgos cognitivos que afectan, como decía Mauricio, pues en los estímulos, en cómo percibimos, en cómo procesamos la información, ¿no? En todo el tema de la cognición, ¿no? Y ahí os recomiendo, si no lo habéis leído, ya os voy dando libros también para que tengáis en verano, para leer, en el tiempo libre, pues también el de Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Donde explica todos estos sesgos cognitivos, ¿no? Igual que el de Homo sapiens, me parece que es bastante interesante. Otro que también os recomiendo es El camino de un artista. Ahora no recuerdo la autora, pero el título es clarísimo, es este, El camino del artista, donde nos ayuda también a fomentar la creatividad, ¿no? Que cada uno de nosotros en nuestra vida diaria seamos más creativos. Si todo esto lo vamos incorporando, aumentaremos nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de ser más creativos, nuestra capacidad de fijarnos en las cosas, de buscar diferentes soluciones, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo que a mí me parece, yo en los cursos que he asistido, sobre estimulación de la creatividad, se me quedó siempre marcado este, ¿no? Y que yo comparto con todos vosotros, que es de camino al trabajo, ¿no? Que siempre vamos por el mismo camino. ¿Y por qué no cambiamos? ¿Por qué no variamos? ¿Y por qué no nos dejamos sorprender, ¿no? Por otros caminos diferentes, para que veáis los rutinarios que somos y cómo vamos perdiendo nuestra capacidad de observación, de sorprendernos, ¿no? De las cosas que ocurren a nuestro alrededor, de ver que hay más caminos para llegar a un sitio, ¿no? Pongo este ejemplo del trabajo porque a mí se me quedó bastante marcado, ¿no? Es decir, es verdad, siempre voy por el mismo camino, ¿no? Y entonces siempre veo lo mismo, siempre veo a la misma gente, siempre veo ¿no? el mismo ambiente. ¿Y por qué no me dejo sorprender por otros? Hay más caminos, ¿no? Para poder llegar a mi trabajo, ¿no? Por llegar a la solución, ¿no? Entonces, bueno, estos pequeños ejemplos son los que, como anécdota, ¿no? Que vayáis fomentando, ¿no? Que vayáis fomentando en vuestra vida diaria, porque nos ayudan a estimular este pensamiento divergente y que luego cuando tengáis que facilitar equipos en procesos de diseño, en la fase de ideación o en cualquier proyecto, pues tengáis mayor facilidad, ¿no? Para hacer estas facilitaciones. Vale. Como decía, el tema de la creatividad, bueno, pues como sabéis, y esto seguramente lo habéis visto ya también en el máster, ¿no? Pues al final se considera que es solamente el talento de unos pocos, ¿no? Y que, como os decía, ¿no? El niño, en esa etapa infantil, os recomiendo también un Tech Talk, el de cómo las escuelas matan la creatividad, donde habla precisamente de cómo a medida que nos vayamos haciendo adultos y el sistema educativo van coartando esta parte del hemisferio, ¿no? Más creativo y nos llevan al pensamiento lógico-matemático, ¿no? Entonces, por eso asociamos la creatividad al niño, asociamos la creatividad al artista, a la locura, ¿no? Esto seguramente que habéis leído sobre ello, ¿no? Pero bueno, aquí, como habéis visto también en el máster, y yo lo refuerzo, me parece importante, si queremos afrontar una fase de ideación, la creatividad se puede trabajar. El famoso debate de si se es creativo o no. Se es o no se es, aquí esto no lo cuestiono, está demostrado que sí, que hay gente que tiene más capacidad para ello, ¿no? Pero hay herramientas que podemos utilizar para entrenar esta creatividad. Igual que entrenamos a nivel físico y hacemos deporte, también podemos entrenar ese músculo que es el cerebro y es todo el tema de la creatividad, ¿no? Y sobre todo que es que nos va a llevar, a medida que lo entrenemos mucho, igual que hacemos ejercicio físico, hacemos meditación, hacemos yoga, son entrenamientos. Pues ¿por qué no entrenamos la creatividad? Porque nos va a llevar a esa capacidad de innovación. Y vosotros como alumnos de un máster donde queremos diseñar, ¿no? Soluciones de experiencia de cliente, ¿no? Pues tienen que ser innovadoras, ¿no? Que tienen que ser diferentes. Por eso la base de la innovación es la creatividad, ¿no? Pero efectivamente, como os decía antes, para poder llegar a esas soluciones innovadoras, pues tenemos que entrenar, tenemos que estar abiertos a nuevas perspectivas, tenemos que jugar con el pensamiento divergente, ¿no? Generar cuantas más soluciones mejor, ¿no? Muchas ideas. Entonces, claro, pues esto además
Lo vas notando cuando trabajas. Yo trabajo con bastantes equipos en facilitación y lo notas, equipos que están más entrenados a idear, a ser divergentes, a equipos pues que les cuesta más porque no están acostumbrados, ¿no? Pero bueno, pues volvemos a lo mismo. No voy a pretender subir una montaña de 3.000 metros, tendré que empezar por 500 metros, luego iré a 1.000, luego a 1.500, así hasta que llegue a 3.000. Pues lo mismo pasa con los ejercicios que estimulan la creatividad, ¿no? Las compañías lo hacen, ya lo sabéis que, por ejemplo, Google ¿no? Fomenta, ¿no? Continuamente la creatividad entre sus empleados, ¿no? Y este pensamiento divergente, ¿no? Ese 20% time que utilizan, ¿no? Y es que el 20% del tiempo laboral lo van a utilizar los empleados de Google para desarrollar proyectos. Y no hay restricciones, todo vale, ¿no? Todo es permitido. Y ahí tenéis que apareció, gracias a estos equipos, estas sesiones de pensamiento divergente de Gmail, Google Maps y algunas soluciones. Procter Gamble, P&G, os comparto la noticia, ¿vale? Tenéis aquí el link porque es muy interesante que lo leáis, de cómo Google estimula la creatividad. Pero Procter Gamble también, ¿no? Dentro de sus equipos. ¿Qué es el pensamiento divergente? La diferencia entre creatividad e innovación y el tema de los sesgos, ¿no? Serían los tres grandes apartados que tenéis en este tema en los apuntes y es donde es importante que os fijéis, ¿no? De cara a desarrollar este pensamiento divergente. Vale, vamos a ver un poco las diferencias, si os parece, entre pensamiento divergente, creatividad y proceso creativo, ¿no? Pensamiento es un mindset, ¿de acuerdo? El pensamiento divergente es pensar en soluciones, ¿no? Cuando estamos hablando de tener este pensamiento divergente, es ante un problema, pues muchas soluciones. Y esas soluciones se buscan explorando, todo vale, hay que ser originales, la inventiva, ¿no? Por eso decíamos que el pensamiento divergente en la etapa infantil es donde verdaderamente es donde más se manifiesta, ¿no? Y este pensamiento divergente es el mindset, es el paraguas, ¿no? Es el contexto, pues se estimula a través de la creatividad. Y ahí os doy otra diferencia. No es lo mismo el pensamiento divergente que la creatividad. La creatividad ya es una metodología en el fondo para fomentar el pensamiento divergente, ¿no? Es cuando estamos hablando de asociar ideas a conceptos, de darle una vuelta, de darle una nueva solución a problemas conocidos o problemas desconocidos, dando lugar a algo nuevo. Eso es crear, ¿no? Se ha atribuido siempre a la parte artística, ¿vale? Pero quedaros que siempre, si buscáis la definición de creatividad, es ante un problema, dar una solución. Por eso os recomendaba el libro de Homo Sapiens, donde veis cómo se estimula la creatividad a lo largo del desarrollo de la humanidad. La invención del fuego, cuando de nómadas pasamos a tener ya vivienda, ¿no? Todo lo que es el libro de Harari, que conocéis que es este escritor tan importante, nos habla de todo esto, de cómo se ha ido fomentando la creatividad, es decir, soluciones a los problemas. Y es que estas soluciones a los problemas lo encontramos, como os decía, en nuestra agenda diaria, una ama de casa cuando tiene que organizar la casa, bueno, cualquiera de nosotros, ¿no? Estamos aplicando en el fondo la creatividad, ¿no? Lo que pasa que efectivamente, que lo asociamos pues eso a determinadas personalidades, ¿no? Yo aquí el mensaje que quiero trasladaros en la clase de hoy es que la creatividad se entrena. Os he dicho que es como una metodología para fomentar el pensamiento divergente y que hay que aplicar. Entonces, hacer este ejercicio, intentar a partir de ahora de la clase de hoy, en cómo podéis fomentar la creatividad en vuestro día a día, ¿no? Y por supuesto, luego cuando trabajéis con equipos, ¿no? Y el proceso ya son las etapas, ¿no? Es decir, es un esquema que vamos a seguir para poder encontrar esas soluciones, ¿vale? La creatividad es el pensamiento para poder desarrollar esa divergencia y el proceso de lo que vamos a seguir para poder desarrollar esa creatividad es poder llegar finalmente a solucionar una determinada situación. Otro concepto que también algunas veces aparece muy parecido, ¿no? Los sinónimos es creatividad e innovación, y no es lo mismo, ¿no? Ambas, tanto la creatividad como la innovación, tienen en cuenta, lógicamente, ¿no? Al usuario, ¿no? A las personas, y se trata de buscar soluciones. Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que está clara, ¿no?
Decidme si no entendéis bien la diferencia. Hemos dicho que la creatividad ante los problemas nos va a generar soluciones y cuando esas soluciones se convierten ya en productos, servicios o procesos sería la innovación. ¿Se entiende? Es importante, ¿no? El matiz. La creatividad en sí no está generando una solución, está generando una idea. Ahora, esa idea la tenemos que convertir en un producto innovador, en una solución innovadora o en un proceso innovador. Alba dice que ok. No sé si os lo han explicado alguna vez así, ¿no? De esta manera tan... Yo he intentado que sea lo más sencilla posible, ¿no? La creatividad es generar ideas, ¿no? Y por eso utilizo la imaginación, las técnicas creativas, las analogías, la asociación de conceptos, y que no siempre sabéis que es rentable o aplicable, ¿no? Que se nos ocurren ideas que decimos luego, pues esto no es viable, ¿no? O esto no va en línea de las posibilidades de la empresa o de la organización, ¿no? En cambio, si es viable, si se va a implementar, si ya requiere un presupuesto, requiere unos procesos, unas tareas para poder desarrollar esa idea, sería la innovación. Bien, creo que con esta diferenciación lo tenemos, ¿no? Más o menos claro. Es también, si queréis, como pauta para entender la diferencia, una va antes que otra, ¿no? La creatividad es la que me permite generar las ideas se pueden quedar en un cajón, como bien habéis escuchado muchas veces esa expresión, pero si esa idea la empezamos a darle forma, le podemos dar una solución, la podemos pensar que esto es aplicable al mercado, pues entonces sería la innovación. Y los procesos de innovación en Google y en muchas compañías pasan antes por estos espacios de divergencia, estos espacios que estimulan la creatividad. Vamos a ver precisamente algún ejemplo, ¿no? Yo creo que ha quedado claro, son dos conceptos que utilizábamos habitualmente como sinónimos y más sencillo no lo he podido explicar, ¿no? La diferenciación en creatividad e innovación, ¿no? Claro, ideas de cómo generar una limpieza mejor en los hogares pueden surgir muchas, ¿no? Vale, si una de esas ideas la convertimos en algo viable en el mercado y lo convertimos en una aspiradora sin bolsa, tenemos el invento de la aspiradora Dyson, la innovación de la aspiradora Dyson, ¿no? ¿Conocéis este ejemplo? Es decir, surgiría de un proceso creativo, posibles ideas, pero ahora, si esto lo hacemos viable, ¿no? Y vemos cómo a nivel tecnológico se puede hacer, si esto tiene un go-to-market, ¿no? Si se puede ir al mercado, si esto es viable, si esto es posible desde un punto de vista de marketing a la hora de comercializarlo. Estamos llevando a cabo ya un proceso de innovación, pero hemos tenido que generar esas ideas. Esto os viene muy bien para el proceso de pensamiento de diseño, la metodología del design thinking, porque la ideación que vamos a ver en la siguiente etapa, de ahí tendremos que seleccionar alguna idea que será la que se convierta en un proceso de innovación, de una experiencia innovadora para un cliente, ¿no? Para un consumidor o un usuario, ¿no? Pero es que no solo Dyson aplicó este mismo proceso de pensamiento creativo con las aspiradoras Dyson, ¿no? Si es que esto lo ha estresado a muchos más productos, ¿no? No sé si conocéis estos productos que os pongo aquí. Por ejemplo, el Airblade, que es el secador de manos que encontraréis en muchos baños, ¿no? Sobre todo públicos, ¿no? Sin resistencia térmica, una gran innovación. El Dyson Supersonic, que es el secador de cabello con motor digital, ¿no? Que controla la temperatura, otra gran innovación. O estos purificadores de aire, ¿no? Que es el Dyson Pure Cold, que es la combinación mezcla, ¿no? El ventilador y purificador. Pues seguramente hubiera un proceso creativo, es decir, ¿cómo podríamos, how might we, cómo podríamos tener a la vez un ventilador y a la vez que purifique el aire de mi estancia, de mi hogar, y no sea el modelo tradicional de aspas, ¿no? Del diseño con aspas. Bueno, pues idearían posibles alternativas y de ahí las convertirían en una que sea viable tecnológicamente, ¿no? Y ahí tenemos ese proceso de innovación. Las empresas son creativas, estimulan la creatividad. ¿Qué pensáis? Yo creo, David, que depende mucho de la cultura de la empresa y también del mercado, porque si hay un mercado que cambia mucho de tendencias por ejemplo, con la tecnología se tiene que ir actualizando constantemente, entonces también sí te va a exigir que seas
que tenga que ser creativo e innovar. Hmm. Esto pasa un poco por lo que decíamos antes de las personas, ¿no? Estábamos hablando de cómo estimular el pensamiento creativo. Y decíamos, bueno, pues hay personas que parecen más creativas que otras, pero que se puede entrenar la creatividad. Si nos olvidamos el ámbito empresarial, pues pasa un poco lo mismo. Hay empresas que consideramos per se al principio que son menos creativas por eso, pues porque están en un sector, ¿verdad? O un mercado más estático, menos innovador. Todos asociamos tecnología a mayor creatividad, ¿no? En cambio, hay otras industrias menos creativas, pero volvemos a lo mismo. Si esto se va interiorizando, y os he puesto ya el ejemplo en varias ocasiones, porque a mí me parece un ejemplo paradigmático, es que el de Procter Gamble, lo hemos comentado en alguna clase, ¿no? Una empresa tan marketingiana de los años 80, tan pensar en ventas y en producto, cómo ha ido cambiando todo su ADN y va incorporando en innovación de productos gracias a la creatividad, ¿no? Efectivamente, es que en el pasado nos encontrábamos que las ventajas competitivas estaban muy basadas en ser, pues eso, tener la mejor tecnología, ¿no? Ser más eficiente, ¿no? En cambio, hoy en día la creatividad es un motor de innovación, como sabéis, como hemos visto ya, y esto hace que al final encontremos, pues efectivamente, empresas más o menos innovadoras, ¿no? ¿De dónde deberíamos partir? Pues que independientemente del tamaño de la empresa, ¿no? Porque muchas veces se piensa, bueno, pues es que es una pyme, es más pequeña y tiene menos posibilidades porque se asocia a falta de recursos, o un sector o una industria, ¿no? Un rubro pues más estático, es más difícil, pues al final depende de si hemos interiorizado o vamos trabajando internamente la cultura creativa, ¿no? Esto tiene que ver mucho pues, con los líderes, con los CEOs, con el pensamiento creativo, los líderes conscientes, ¿no? Líderes donde trabajan la creatividad desde todo lo que es el ADN de la compañía, ¿no? Y pasa en todos los niveles, ¿no? Todos pensamos, no, es que esto tiene que venir de gerencia. Sí, ¿no? A la hora de definir la estrategia, a la hora de pensar la cartera de productos, a la hora de realizar proyectos, pero es que también en producción deberíamos tener, ¿no? El pensamiento creativo, ¿no? En certificaciones, en cómo gestionamos un proyecto, en los proyectos piloto, en administración, ¿no? Parece como que es como muy estática las labores administrativas. Bueno, pues cómo podemos buscar nuevas fuentes de financiación, sistemas de gestión, ¿no? Ahí tenéis ejemplos. El tema de la contratación en recursos humanos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se hacen entrevistas ya con IA, ¿no? Con inteligencia artificial. O la parte obvia, que parece que es donde más debería estar incorporada la creatividad, es la parte más de marketing y comunicación, ¿no? Pues ahí tenéis ejemplos, ¿no? El uso de las herramientas TIC en marketing, de la inteligencia artificial, de hacer el foresight o perspectivas de mercado, ¿no? De escenarios de futuro, ¿no? El de pensar dónde puede estar nuestra compañía en un futuro. Bueno, pues es estimular esa creatividad en todos los niveles de la empresa, ¿no? Lo más importante es que rompamos silos, rompamos barreras y que apoyemos el pensamiento divergente, ¿no? Y esto viene, pues efectivamente, desde las directivas de las empresas, sin que olvidemos, ahí también os recomiendo literatura sobre organizaciones conscientes, ¿no? La quinta disciplina, este libro también os lo recomiendo, porque nos habla de empresas donde se consideran que las empresas son organismos vivos, son ecosistemas y donde la creatividad es el que ayuda a que ese organismo esté vivo. Si no, serían pues silos, ¿no? Serían empresas estáticas. Todo esto que os estoy contando, pues en el fondo va a afectar mucho al pensamiento de diseño, ¿no? A que se fomente dentro de las empresas la innovación. Y por eso estamos aquí, por eso estamos estudiando este máster, ¿no? Y en vuestra mano también está, como líderes, como manager de equipos o cuando estéis trabajando en proyectos, que fomentéis, ¿no? Precisamente esta creatividad, ¿no? Y es que al final, pues las mejores ideas surgen a base de experimentar, equivocarnos, y qué mejor manera que el pensamiento de diseño para llevarlo a cabo, ¿no? Que al final, pues todos los que están muy expuestos a los clientes, y por eso es importante que estemos muy expuestos a clientes, en ventas, en tecnología, en departamentos comerciales, son los que estamos más motivados, ¿no? A entender la divergencia,
Las ideas no se deben, ¿no? Esto nos lo dice, también os recomiendo este libro, esto que os estoy comentando ahora, es Tim Brown, que nos lo dice en Diseñar el Cambio. Nos dice que las ideas no deben favorecer en función de quién las crea, ¿no? Las ideas son de todos, ¿no? Se debe potenciar la tolerancia al riesgo de arriba abajo, eso es importante, y que nuestros líderes, nuestros managers nos ayuden a equivocarnos, ¿no? Eh, que las ideas van a tener un impacto, ¿no? Eso estimula y que luego efectivamente tiene que haber un propósito hacia la innovación, ¿no? Aquí estoy contigo, Alba, que si eres más estático, que eres una organización donde no estás, ¿no? Por la labor, pues al final, pues no, pero es que no ser innovador ahora mismo en las empresas y en lo que os repercute a vosotros en diseño de experiencias de cliente nos lleva a que no tengamos una ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Así de claro. Y os traigo el mejor ejemplo para ilustrar todo lo que os estoy contando en la clase de hoy, que es el ejemplo de Pixar. Contarme, ¿conocéis Pixar? Entiendo que sí, ¿no? Sí, ¿Y Pixar de dónde nace? Pues nace de la creatividad, ¿no? Es reconocida, ¿no? Como, es que para mí es... Digo, ¿qué ejemplo les pongo de compañía, de empresa que fomenta esa cultura de la creatividad, ¿no? Pues hay una cultura empresarial que fomenta esa creatividad, ¿no? La innovación y la colaboración, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pilares? Bueno, pues fundada, y aquí tenéis a Steve Jobs, Apple, pero junto con Andy Ray y Ed Catmull, ¿no? Nació precisamente de una división informática, tecnológica, ¿no? De Lucasfilm, de la productora, ¿no? Y desde el principio, bueno, pues ese propósito que decíamos antes tiene que estar desde el principio, que es efectivamente en que el arte y la tecnología se podían mezclar, ¿no? Que parecían dos mundos totalmente antagónicos, lo artístico y lo tecnológico, y eso es lo que ha llevado que sea pues una de las industrias, ¿no? De las empresas donde ha generado y sigue generando las películas más exitosas, ¿no? Y premiadas en las últimas décadas, ¿no? Eh, Tienen su metodología, que es el Brain Trust, ¿no? Es una metodología en la cual todos trabajan de manera colaborativa en proyectos. Directores, guionistas, artistas, ¿no? Se reúnen precisamente para eso, ¿no? Para trabajar en proyectos. Son sesiones de trabajo, hay críticas constructivas, no sé si conocíais, ¿no? Eh, Otra lectura de verano, y por eso os estoy contando, porque lo he extraído de ahí, es del libro, ¿no? Creatividad S.A. Si queréis dedicaros a, ¿no? A diseñar experiencias innovadoras, yo creo que esto es uno de los básicos que también tenemos que leer, ¿no? Creatividad S.A., donde nos cuenta el método Pixar, ¿no? Estas sesiones cómo son, qué técnicas utilizan, ¿no? Para llegar a un producto final, que es lo que al final vosotros tenéis que diseñar, ¿no? Una experiencia de cliente pues un producto final. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser cualquier innovación, ¿no? Natalia pone un corazón, ¿no? Tenéis ya... Se te mutió el micrófono, David. Ahora sí. Perdonad, ¿no? Que os estaba diciendo que teníais ahí ya más literatura, ¿no? Para este verano. El método Pixar os va a ayudar mucho a idear productos, ¿no? Esa metodología que utiliza esta productora, ¿no? Y son sus principios, los he extraído del libro, ¿no? Esa mentalidad inquisitiva, el que nos cuestionemos, ¿no? El hacernos preguntas, por eso es tan importante saber hacernos preguntas, ¿no? Aprender constantemente. El design thinking, recordar que es iteración y aprendizaje constante, ¿no? Pues qué mejor manera que luego que lo pongáis en práctica, ¿no? Hay un tema también de talento, ¿no? Y un talento, cuidado con esto, ¿no? Porque el talento no es porque tengas más capacidades desde el punto de vista de conocimientos a nivel maestrías, formación, no es descubrir esas habilidades, ¿no? Hay una técnica que yo utilizo mucho cuando trabajo en una sesión, os la recomiendo también para fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, que es el mapa de talentos, ¿no? El descubrir los talentos de las personas. Y muchas veces se nos va a pensar que son talentos competenciales, ¿no? Pues a mí se me da muy bien la analítica en el negocio, por ejemplo, ¿no? Ah, pues a mí se me da muy bien el tema de los informes o las presentaciones. Ya, pero es que a lo mejor hay un talento oculto de una persona que es que toca un instrumento de música. Bueno, pues eso detrás esconde
unas capacidades para trabajar en equipo y unas potencialidades increíbles, ¿no? Quien dice musical, que practica un deporte, una manualidad, los mapas de talentos, hay habilidades superiores. Yo siempre os diré a todos los alumnos, a todas las personas con las que trabajo, que cada uno de nosotros tenemos un talento. Hay algunos que seguramente ya habéis descubierto cuál es vuestro talento, qué es lo que se os da mejor. Pues la paciencia, cocinar, moderar una sesión, hacer una presentación, hacer un mapa de empatía, no lo sé, ¿no? Descubrirlo. Y los que no lo hayamos descubierto, y ahí me incluyo, seguro que hay algo, ¿no? Estamos constantemente en nuestra vida buscando esa habilidad superior, ¿no? Es verdad que cuando estás facilitando equipos tratas de descubrir estas habilidades superiores, ¿no? Facilitando que el equipo sea lo más creativo. La transparencia. Si hay algo que hay que aprender en la vida, en procesos de pensamiento de diseño, os lo explicaba en el primer tema, es el tema de compartir. Por eso decíamos lo de alinearnos como equipo. ¿Os acordáis en el tema uno, no? Cuando hablábamos de la metodología Canvas, ¿no? Dentro de lo que es la alineación de equipos. La transparencia, las ideas son de todos, no es de una persona en concreto. Tenemos que ser capaces de recibir retroalimentación, ¿no? A mí me gusta más, he aprendido con el tiempo que no hay que dar feedback, ¿vale? Que hay que dar forward, que forward es decir las cosas de manera positiva, ¿no? Y esto hay que trabajarlo porque siempre estamos acostumbrados a la parte negativa, la crítica, ¿no? Pero esto hay que desde pequeños educar a recibir la retroalimentación, ¿no? Y luego la resiliencia, ¿no? Esa es una de las capacidades que tenemos ahora mismo como organizaciones ante este mundo tan Vika, ¿no? Buca, Vika, Bani, como queráis llamarlo, ¿no? Esta resiliencia ante los desafíos que se nos presentan y los problemas que no sabemos ahora mismo que se nos van a presentar, implican precisamente esa perseverancia, ¿no? Bueno, eso es un poco resumido, tampoco me quiero extender, veis que me apasiona el tema, ¿no? Que me gusta bastante el tema, es cómo fomentar esta cultura de la creatividad, ¿no? Y cómo Pixar en su método lo trabaja, ¿no? Las instalaciones, los espacios son importantes, el tema de aprender a través de errores, ¿no? Se permite, ¿no? Los errores de los empleados. Veis que es una cultura totalmente diferente, ¿no? Programas de innovación, por ejemplo, el Star Source, ¿no? Es decir, que también los empleados puedan producir, ¿no? Cortometrajes. Y luego, pues una narrativa de marca bastante importante, ¿no? Que lo encontramos en todos los procesos, en las creaciones, en las inspiraciones, en cada película, y que conecta, ¿veis? Que conecta cada película, ¿no? Intentar recordar a cuántas películas de Pixar habéis visto y cómo cada una de ellas ha conectado con nosotros de alguna manera, ¿no? A mí hay una personalmente que me conectó mucho, que es la de los personajes, ¿no? Que vemos la tristeza, la alegría, ¿os acordáis de esa película, no? Es decir, ahí hay una conexión, porque al final, ¿no? Está hablando de las fortalezas, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y debilidades, y nos la pone de manifiesto. Eh, os dejo el vídeo, por no extenderme más, ¿vale? Como tenéis la presentación, ya os la he subido, por cierto. Entonces lo reproducís porque os explica cómo fomenta la cultura de la innovación. Pixar. Echar un vistazo, no lo tenéis en los apuntes, os lo he subido aquí en la presentación y así veis un ejemplo real de cómo esta compañía fomenta esta cultura de innovación que estamos hablando en la clase de hoy. Vale, y quería terminar pues, con algunos ejercicios, por lo menos que conozcáis algunos, ¿no? Para fomentar este pensamiento creativo. Nos quedarían los sesgos cognitivos, pues si os parece, comenzamos la clase de la semana que viene con estos sesgos cognitivos y pasamos ya al tema de ideación, ¿no? Pero sí que ya tengáis algunas herramientas para estos procesos de fomentar la creatividad, ¿no? Eh, si entrenamos físicamente nuestro cuerpo con el deporte, también podemos entrenar la creatividad, ¿no? Nos permite generar soluciones originales y disruptivas, ¿no? El que salgamos de esa zona de confort, que muchas veces estamos muy instalados ahí y no nos va a ayudar luego a idear. Recordar que este tema es un tema puente, ¿no? Entre la fase de definir y la fase de ideación, ¿no? Para ir bien calentando motores en esa ideación, ¿no?
y que nos ayude, pues eso, a presentar. Hay personas, bien sabéis, y a lo mejor os identificáis algunos, que en el momento que hay un cambio en nuestra estructura, todo nuestro orden, ¿no? Bueno, pues quizás si ejercitamos más la creatividad, nos ayuda a que nos adaptemos más rápidamente a un desorden, ¿no? A un cambio que se nos pueda plantear en nuestra agenda, ¿no? En nuestro proyecto. ¿Todos somos creativos? Gran pregunta. ¿Qué pensáis? Lo hemos comentado, ¿no? Pensamos que es del niño, del creativo, de una desorganización de la personalidad, pues la realidad es muy distinta, ¿no? No es un don que, como tal, que sí que hay gente que tiene ese don especial, ¿no? Sino que es descubrir nuestro potencial creativo, ¿no? Interno, que puede ser más o menos grande. Yo me quedo con esa definición, más o menos de grande. Hay gente que tiene ese potencial más desarrollado y hay otros con menos desarrollo, pero digo más o menos porque se puede trabajar, ¿no? Hay ejercicios y gimnasia para fomentar la creatividad, ¿no? Y es una actitud. Y todo esto que estamos comentando en la clase de hoy nos ayuda a afrontar la ideación, ¿no? Y ahí tenéis el concepto fundamental, que es el de Kelly Kelly, el de confianza creativa. Es tener esa valentía de poner en prácticas esas ideas. Es un músculo. Cuanto más lo trabajemos, más fuerte será. A mí esta frase me encanta y la intento recuperar muchas veces en mi vida. La de la confianza creativa. El por qué no. Y no sé si es la edad, con el tiempo uno se va haciendo más mayor y empieza a decir, ¿por qué no? Esto no lo he hecho y ¿por qué no lo puedo hacer? ¿No? Es la valentía, no es el miedo a hacer el ridículo, es el por qué no, y no os cuento experiencias personales, pero seguramente os sentiréis identificados que ha habido cosas que hacéis que no habéis planteado que ibais a hacer en vuestra vida, pues ¿por qué no? Es tener esa valentía y ponerlas en práctica, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues que efectivamente pues tiene una incapacidad y no podamos desarrollarla, lógicamente. Pero esto es lo mismo. ¿Por qué no corremos una maratón? Bueno, pues a lo mejor el primer día no podemos, pero a base de entrenar podemos llegar el día de mañana a correr una maratón, ¿no? Yo empecé a correr ahora, ya estoy en 10 kilómetros. Bueno, pues empecé con uno. Bueno, pues esto es lo mismo. Cuanto más lo trabajemos, pues más fuerte será la creatividad, ¿no? Son, bueno, son apreciaciones, ¿no? Pero que tienen mucho que ver estas analogías que os digo del deporte con el tema el fomento de la creatividad, ¿no? Y hay varias reglas que si tenéis que la oportunidad de facilitar un equipo y cuando llevéis en práctica todo lo que estaremos estudiando en la asignatura y en el máster en general, con los equipos, cuando estamos en procesos de ideación, las reglas son escucharse, escuchar a los otros y escuchar la situación. Es decir, escuchar, palabra grande, poderosa, escuchar. Nos tenemos que escuchar a nosotros mismos, hacer ese ejercicio, esas pausas, vamos del día, vamos a escucharnos, cómo nos sentimos, cómo estamos, escuchar a los otros y escuchar el contexto, observar, ver qué está pasando a nuestro alrededor. Eso fomenta la creatividad. Y luego el tema de la concentración en el momento presente, algunos le llaman incluso mindfulness, ¿no? El saber qué estoy haciendo, el disfrutarlo, el implicarlo, el expresarme, el atreverme, el ser uno mismo, natural y espontáneo. No sé si hoy está siendo un poco una clase más de, ¿no? Parece autoayuda, quizá la clase de hoy, ¿no? Pero es que es una base, os he dicho, es la base del pensamiento divergente, ¿no? Es ese mindset que nos ayuda a entender, ¿no? La creatividad de manera diferente no criticar, ¿verdad? Esto resuena, ¿no? Estar en el aquí y el ahora y no pensar, y es que tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto mañana, y luego esto, y luego lo otro. No, disfrutarnos de los momentos, el atrevernos, no censurarnos, el por qué no, ser espontáneos, comunicar las ideas tal como sois, aceptarnos, escuchar a los demás, la empatía, que venimos de ahí, ¿no? Y disfrutar. Yo creo que hay que ser disfrutones, ¿no? Con el trabajo, con los proyectos, en los procesos de ideación, ¿no? Y os decía que hay un proceso creativo, ¿no? Os explicaba al principio de la clase, y son esas tres etapas, ¿no? Y con esto cerramos la sesión, si os parece, ¿no? Y os lo dejo ahí para que lo repenséis
y la semana que viene terminamos, queda poco por terminar este tema y empezamos ya con la ideación y os doy luego feedback de la actividad, es decir, que vamos a trabajar también bastante la semana que viene, ¿no? Y las tres fases son siempre el proceso creativo, cuando diseñéis un proyecto y empecemos con la ideación en el pensamiento de diseño, el que primero tenemos que tener claro el problema, por eso es tan importante que definamos bien el reto, el problema, el how much we, ¿vale? Hemos estudiado mucho el problema, hemos profundizado mucho el problema y entonces a partir de ahí la primera fase es abandonar todo lo que sabemos, ¿no? Para eso, pues efectivamente hemos hecho una inmersión en el problema, pero tenemos que agotarlo al máximo, ¿no? El estresarlo al máximo, para vaciarnos de todo lo que sabemos. Empezaríamos a buscar lo imaginario, los resortes, las técnicas creativas, ¿no? Navegar en otros mundos, no ponerse limitaciones, ¿no? Es decir, sería ir a buscar el estímulo y la creatividad se produce, ese momento chispa, ese momento creativo, se produce cuando estos estímulos los conectamos con el problema, ¿no? Es decir, cuando creamos esa conexión entre el problema y los estímulos que hemos buscado para solucionar el problema, los que van a ser las posibles soluciones al problema, ¿de acuerdo? Entonces serían las etapas siempre del movimiento creativo y que os invito a que pongáis en práctica, ¿no? Todo lo que debemos ser muy analíticos con el problema, nos vamos a ir a mundos totalmente diferentes para solucionarlo y vamos a buscar ese resorte, esa conexión entre esa idea creativa y el problema que queremos solucionar. ¿De acuerdo? Sobre esto hablaría mucho más, ¿de acuerdo? Sobre el tema del proceso, pero bueno, no es el objetivo. Habéis tenido una asignatura de creatividad, simplemente es tener este mindset para fomentar la creatividad en la fase de ideación. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Algo que queráis añadir? Yo encantado. ¿Qué os ha parecido? ¿Os aporta? Natalia. Gracias, David. Sí, me queda la duda. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer como esos ejercicios de creatividad o Algunos por lo que sí, los os voy a... pasaste. Sí, pero de manera informal, ¿no? Os voy a proponer a los que estéis en clase, pues hacer algún ejercicio así espontáneo, ¿no? De fomentar Ah, la ok, creatividad, ¿vale? Para que tengáis algún ejercicio práctico, ¿no? De todas maneras, yo os voy a dejar ejercicios ya preparados, ¿no? En la presentación. Simplemente es, pues, ok, alguno así rápido para fomentar la creatividad, ¿no? Para que lo veáis un poco súper. vosotros en vivo, ¿vale? Listo. Vale, gracias. Perfecto, bueno, pues nada más. Nos vemos la semana que viene. Que tengáis buena semana y cualquier duda ya sabéis que me tenéis por el foro para resolverlas. Y nada, gracias a todos los que estáis aquí y también a los que vais a ver la clase en diferido. Hasta la semana que viene. Bye, feliz día. Bye, Igualmente, gracias. Gracias. Chao. adiós, chao.